Mateo 3, 1 al 17 es lo que vamos a ver en este día. El título aquí es El Heraldo del Rey. Comenzando en el versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda a Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Tomen asiento. En estos días, en días antiguos, siempre se hacían preparaciones cuando un rey estaba por venir. Antes de llegar a cierto lugar, ellos hacían preparaciones, y parte de esta preparación era enviar un heraldo. Se enviaba antes con el mensaje para preparar el camino del rey. Y dije heraldo, no Gerardo, ¿no? Heraldo. Y si nos recordamos, fíjate, el último mensaje que vimos en el capítulo 2 de Mateo, vimos que José y María se llevaron a Jesús a Egipto. Y fue luego que fue llamado del desierto y vino a ser creado en Nazaret. Ahora, esto es importante aquí. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 viene siendo como 30 años. De día a noche así pasan 30 años. Esto es conocido como los 30 años de silencio de la vida de Jesús. 30 años de silencio. ¿No? Silencio. Entonces, estas ideas de que el niño Jesús hizo milagros, que Jesús de joven hizo esto, son cuentos, son mitos, porque son 30 años de silencio. Así como vimos y estudiamos, ¿no? Que los magos no llegaron al pesebre del niño. Aquí podemos entender esto, muy importante, porque hay doctrina errónea que te va a enseñar cosas de Jesús que no es verdad. Son 30 años de silencio. Si hay algo que me recuerdo, solamente hay una cuenta de que habla de Jesús, que su papá lo perdieron en el templo y regresaron por él. Pero no habla de milagros, no habla de... No. Y es todo, son 30 años de silencio. Así que aquí podemos decir que hemos llegado
al inicio, al principio del ministerio público de Jesús en este capítulo. Y esta es la razón por qué tenía que venir un heraldo. En este caso, este heraldo es Juan el Bautista. Y él trae un mensaje para preparar el camino del Rey Mesías, quien es Cristo Jesús. Y como dije una vez, ya lo dije, 30 años han pasado. Fíjate, Lucas 3:23 nos dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de Jesús, hijo de Elí. Entonces, a la edad de 30 años comenzó su ministerio. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ya, amén, ¿no? Bueno, los puntos que vamos a ver aquí en este día es el mensaje de Juan el Bautista, que es el versículo 1 al 12. Y luego vamos a ver el bautismo de nuestro Señor Jesús, que es el versículo 13 al 17. Comenzando con el mensaje de Juan el Bautista, fíjate lo que dice el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Así que vimos que fueron 30 años de silencio. Y vemos que Juan el Bautista ahora está predicando en el desierto. Ahora, Israel en ese momento, quiero que se entiendan, se encontraban en un desierto una vez más. Y quiero, para entender, este era un desierto espiritual. Él, Juan el Bautista, preparaba a la nación en ser esa voz en el desierto, llamándolos para que vinieran y se arrepintieran. Ahora, 30 años de silencio del ministerio de nuestro Señor Jesús, no, silencio antes de que comenzara este ministerio, pero tenemos que tomar nota que han sido 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. Digo esto porque Dios no había hablado a la nación de Israel. Había puro silencio durante este tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y escucha lo que te voy a decir aquí. Juan el Bautista es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento. Y también lo que es un heraldo para el rey que ha venido. Y va preparando el camino, va anunciando esto. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Por definición, esta palabra, esto es un cambio de dirección. Cambiar de parecer y actuar en conformidad con ese cambio. Cambiar de dirección. Así que el mensaje de Juan el Bautista se centraba en el arrepentimiento. Y esto es lo que anunciaba este heraldo. ¿Antes de qué? De que llegara el rey. Una vez más, él se centraba en el arrepentimiento tanto como en el reino de los cielos. El reino de los cielos está a mano. Tienes que cambiar de dirección. Toma nota cómo estás actuando, cómo es tu comportamiento. El reino de los cielos está sobre nosotros. Así que lo tenemos que reconocer y tenemos que vivir en una manera diferente. Cambiada
para poder gobernar y reinar con Cristo Jesús. Fíjate, Juan el Bautista quería ver frutos dignos de arrepentimiento. Eso, cuando hay ese fruto, entonces ha habido un cambio. Quería ver frutos dignos de arrepentimiento. Fíjate lo que dice el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que cuando uno se arrepiente, le pide perdón al Señor, ya no puedes seguir siendo igual. Debe de haber cambios. Evidencia de un cambio de opinión, tanto evidencia de un cambio de vida. Te voy a decir, y lo he dicho a través de muchos años, muchos solamente reaccionan con remordimiento. Me siento mal de lo que he hecho, me siento mal de lo que estoy haciendo, pero no me siento tan mal que cambio. Eso es remordimiento. Arrepentimiento, reconozco que estoy mal y cambio de dirección. Ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Te lo voy a poner más sencillo. Si te estás juntando con la chusma y sigues juntándote con la chusma, no hay cambio. Pero fíjate, en sentirte mal por lo que has hecho, en el remordimiento, no trae un verdadero cambio en tu vida. Es corto, es temporal. Ay, me voy de aquí. No. Uno verdaderamente tiene que arrepentirse. Un cambio de dirección. Cambiar de mi manera de pensar y mi camino al camino de Dios. Amén. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces la cita que usa Mateo es del profeta Isaías. Isaías 4:3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que vemos aquí referencias a Juan el Bautista, el cual preparó el camino para el Señor. Juan, fíjate, llamaba para alistar, que se alistaran para la llegada del rey. Prepárense. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces él está proclamando, ¿no? Juan el Bautista los está preparando para lo que estaba por venir. Cristo Jesús. Juan los quería, fíjate, sacar de la esclavitud del pecado. ¿Qué no reconocen cómo están viviendo? Una vez más, Israel, la gente escogida de Dios, en ese momento se encontraba en el desierto, en un desierto espiritual, tan lejos. 400 años de silencio. Y es fácil uno pensar cuando Dios no me contesta, cuando pensamos que Dios no me oye. Pensar y el enemigo viene y te pone esa idea, me ha abandonado. Todo eso es falso. Pero 400 años de silencio. Están en un desierto espiritual. Y él, Juan el Bautista, preparaba a la nación en ser esa voz en el desierto, llamándolos a que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está sobre nosotros. Así que Juan, fíjate, cumplió la profecía de Isaías. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Fue la voz que comenzó a hablar, fíjate, después de 400 años de silencio.
Lucas 16:16 dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Lo que vemos aquí, un cuadro que se nos pinta, ¿no? Él se vestía muy bien, traía el traje de última moda, ¿no? A lo mínimo uno de esos de 200, ¿no? De $2,000, ¿no? Con todo y su corbata. La última moda para los siervos de Dios, ¿no? Y yo creo que hoy día, si miráramos a un varón tanto como a él, muchos dicen, es un fanático, ¿no? Es un fanático. Está diciendo que uno se arrepiente. Vestido de todo de pelo y una barba larga y no una langosta aquí. Diciendo, arrepiéntete. No. Pero fíjate, él vivía en el desierto. Y su ropa era esa de los profetas del Antiguo Testamento. Una persona humilde, rústico en sus maneras y en su vestido. Segunda de Reyes 1:8 dice así: y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceña a sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Zacarías 13:4, nueva versión internacional. En aquel día de los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas. Ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos de piel. Entonces, idéntico, porque era un profeta del Antiguo Testamento. Un hombre muy sencillo. Solamente comía lo necesario para sostenerse. Saltamontes y miel. ¿No? Ahí me dejan saber. Sí, ¿no? Pero en realidad no sabemos si eran langostas o un insecto, esto de saltamontes. No sabemos. Pero fíjate, Dios había prometido que Elías vendría antes del terrible día del Señor. Y los judíos le preguntaban a Juan si él era Elías, porque sus vestimientos los recordaba de Elías. Y Juan lo negó y él decía, yo no soy Elías. Malaquías 4:5-6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Pero quiero que entiendan, Juan vino en el espíritu y el poder de Elías. No era Elías. Lucas 1:16-17 nos dice así. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, la relación de Juan el Bautista y Elías, en realidad lo que ha presentado es una gran confusión desde el tiempo de Cristo. Hay tiempos que Juan y Elías parecen ser uno y el mismo, y otros tiempos que son dos personas completamente diferentes. Pero fíjate, tenemos que notar lo que el ángel anunció en el nacimiento de Juan a su padre Zacarías. Lo explicó en esta manera, Lucas 1:17. Dice, y irá. Hablando de Juan el Bautista, irá delante de él, ¿quién? De Jesús. Y en su Biblia pueden subrayar con el espíritu y el poder
de Elías, para hacer volver los corazones de los padres y los hijos. Entonces Juan no era el profeta Elías, pero podemos decir que era un tipo de Elías, en la forma de que los dos tenían el ministerio de hacer que la nación de Israel regresara a Dios. Recuerda que los está despertando. Espiritualmente están en el desierto. No han oído de Dios. El ministerio de Jesús está a punto de comenzar. 30 años de su vida en silencio. Y todo esto está pasando atrás de las escenas. Ellos todavía no comprenden todo esto. Pero oyen esta voz en el desierto. Versículos 5 y 6 dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Toda clase de persona, de todas las áreas, iban a escuchar a Juan, y podemos decir que el pueblo respondió con entusiasmo. ¡Wow! El reino de Dios, el reino de los cielos está sobre nosotros. Iban al río Jordán a bautizarse. Ahí estuvimos en Israel, donde creen que esto estaba pasando. Se arrepentían de sus pecados, confesando sus pecados. Dios, estoy mal. Estoy muy mal. Ahora, bautizar en su forma significa, fíjate, hundir o sumergir. Es lo que bautizar significa. Hundir o sumergir. Ay, a mí me bautizaron porque me salpicaron. No te bautizaron. A mí me echaron el chorrito de... No te bautizaron. La palabra bautizar significa hundir o sumergir. Y da el entendimiento de que inmersión. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos 1:4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, tenemos que entender que en bautizarte uno no es perdonado de sus pecados. Que no haya esta confusión. Y tenemos que aclarar lo que se está diciendo en este versículo. Dice para perdón de pecados. Y la preposición aquí griega es is, E-I-S. Y se empleaba a veces con el sentido por causa de. Entonces, este versículo se puede entender: Juan bautizaba por causa del perdón de pecados. El ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de preparación. Amén. Él los preparaba para la venida de Cristo Jesús. Y te voy a decir, solamente es Cristo Jesús quien nos puede perdonar de nuestros pecados. Y solamente es posible, ¿por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. Su sangre fue derramada. Entonces, una imposibilidad ser perdonado en que te salpiquen con agua, te echen el chorrito de agua, aún si te meten bajo el agua. No hay suficiente agua en todo Rialto para lavarte de tus pecados. Es una imposibilidad. Solamente es por la sangre de Jesús. Entonces, su mensaje era que se arrepintieran, que cambiaran de sus pensamientos, de sus ideas, que dejaran esa vida pecaminosa y en esta manera se prepararan para recibir el perdón de pecados. El bautismo de Juan era para preparar a las personas para conocer y confiar en el Rey Mesías.
Amén. Versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjate, los fariseos, los tradicionalistas de esos días, ellos creían en la separación de todo lo inmundo, todo lo sucio, incluyendo a los muertos. Los saduceos eran los más libres, liberales, ¿no? Los saduceos controlaban los negocios del templo, de todo, de eso mismo ellos se hacían ricos. Si recuerdan, Jesús purificó el templo de lo que ellos estaban haciendo. Ahora, ellos no creían en lo supernatural, no creían en los milagros, en visiones o en la resurrección de los muertos. Y Juan el Bautista le está diciendo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El versículo 8 dice: sed pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjate, Juan entiende que con el arrepentimiento se debe de producir fruto. Eso es lo que debe de pasar, pero solamente en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si hay un verdadero arrepentimiento, eres una criatura nueva en Cristo Jesús y va a haber fruto en tu vida. Así que mostrar frutos en su vida es lo que realmente demuestra el arrepentimiento. Si no hay fruto en tu vida, no te has arrepentido. Quizás remordimiento. Entonces Juan aquí estaba atacando, fíjate, él estaba en contra de estos fariseos y los saduceos y también los bien feos, pero no. Aquí vemos que estaba en contra de ellos, llamándolos generación de víboras. Y él les dice, tanto nos dice a nosotros: veamos si verdaderamente están arrepentidos. ¿Ustedes traen algún fruto para mostrar que están verdaderamente arrepentidos? ¿Hay fruto en sus vidas? En otras palabras, Juan el Bautista les está diciendo a ellos: yo no los voy a bautizar. Tenemos que ver los frutos de su arrepentimiento antes. Tengo que ver esta confirmación en tu vida. Wow. Está diciendo: mira alrededor de ustedes. Miren a todas estas otras personas. Ellos verdaderamente están arrepentidos. Y ellos eran bautizados, alejándose de su pecado. Versículo 9, muy importante, me encanta este versículo. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fíjate, ponte a pensar y toma en cuenta de que ellos, fíjate, ellos tenían la mentalidad y dependían de su relación a Abraham para salvarse. Abraham es nuestro padre. Soy judío. Tengo salvación. La idea que tenían. Isaías 51, 1 al 2 dice así: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cántera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara os dio a luz, porque cuando no era más que un solo lo llamé.
y lo bendije y lo multipliqué. Entonces, fíjate, ellos tomen en cuenta esto. Lo que están declarando es que ellos consideraban a Abraham ser la piedra. Tanto como los católicos piensan que Pedro es la piedra. No, yo te digo no. Porque la única piedra es Cristo Jesús. Entonces toma en cuenta lo que se está diciendo aquí. Vemos que ellos, fíjate, presumían que ellos eran hijos de Abraham. Y ellos naturalmente creían que esto constituía naturalmente la salvación de ellos. ¿Por qué? Porque soy hijo de Abraham. Estoy salvo. Nosotros tenemos a Pedro. Pedro fue el primer papa. Jesús siempre ha existido. Es su iglesia. Pero para Juan el Bautista, fíjate, esto no era gran cosa porque Dios aún puede levantar a hijos, a Abraham, aún de estas piedras. Le está pintando un cuadro a ellos que despierten. El versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces Juan les da la urgencia al arrepentimiento. Les está diciendo: abran los ojos, entiendan que es el tiempo de que el hacha sea puesta a la raíz. Vas a ser cortado. La raíz es Israel. El árbol que no da buen fruto será cortado. Fíjate, no está diciendo nada tan diferente como nuestro Señor Jesús lo dice después en Juan capítulo 15. Hablando de qué? De la vid y los pámpanos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Es más, si continúas ahí, lo puedes leer a tu tiempo, Juan 15, Jesús nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hay? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué? Fíjate, Juan el Bautista nos dice hacer frutos dignos. No hay diferencia en lo que se está diciendo aquí. ¿Hay un verdadero cambio en tu vida? ¿Se están produciendo frutos dignos? Si eres criatura nueva en Cristo Jesús, hay un gran cambio en tu vida. Ya no puedo ser igual. Juan el Bautista está preparándolos a ellos para conocer el Rey. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Fíjate, Juan bautizaba a cualquiera que se arrepentía de sus pecados. Pero venía uno quien los bautizara con el Espíritu. Hechos 1, 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo de agua era un símbolo externo, pero no producía cambio adentro de la persona, de uno. La persona no cambiaba. Pero esto no quiere decir que el bautismo de Juan ya no se permitiera, que sería descreditado.
Sirvió su propósito. Mateo 21, 23 al 27, fíjate. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Fíjate, lo están cuestionando al Señor Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo. Y esto era muy común en esos tiempos, aún lo sigue siendo hoy en día. Los judíos contestan una pregunta con otra pregunta. Es como lo hacen. Y aquí Jesús dice, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y él dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De dónde era este bautizo? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Qué bien, les conviene, ¿verdad? No sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Así que si te bautizas y si no conoces al Señor Jesús, entonces sigues siendo un pecador mojado. Pero lo que no estoy diciendo es que el bautismo del Espíritu iba a reemplazar el bautismo de agua. No lo iba a reemplazar. ¿Por qué? Porque tenemos la gran comisión. En Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, fíjate, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el bautismo de Juan era para preparar a las personas para conocer y confiar en el Mesías. Y en creer en Él, arrepentirse, creer en Él, entonces eran bautizados. El bautismo cristiano, de acuerdo a la Biblia, es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida del creyente. Esto ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su entierro y su resurrección. Romanos 6, 3 al 4 dice así. Una pregunta, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en el bautismo, la acción de ser sumergido en el agua representa ser sepultado con Cristo. La acción de salir del agua representa la resurrección de Cristo. Ahora, solamente hay dos requisitos antes de que una persona sea bautizada. La primera, la persona que está siendo bautizada debe de haber ya confiado en Cristo Jesús como su Salvador. En otras palabras, ya están salvos. Segundo, la persona debe de entender lo que significa el bautismo. Si una persona conoce al Señor Jesús como su Salvador, entiende que el bautismo cristiano es un paso de obediencia a la gran comisión. Ya nos ha llamado a ser bautizados. Pero es una declaración pública ¿de qué? De nuestra fe en Cristo Jesús. Tener este deseo de ser bautizado. Entonces, no hay razón
¿por qué impedir al creyente ser bautizado? El incrédulo no tiene una relación con el Señor. Muchos incrédulos, la religión, quieren ser bautizados para perdón de pecados. Ya establecimos que Jesús, a través de su sangre, es el único que puede perdonar pecados. No por agua. Y luego dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hoy día, cada momento que un pecador confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento nace de nuevo, inmediatamente es bautizado por el Espíritu. Y lo que hace el Espíritu te pone en el cuerpo de Cristo Jesús. Ya no estamos perdidos, estamos salvos. Nos pone en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es puesto en el cuerpo a cada uno, nos da dones en ese instante. Somos salvos para servir. 1 Corintios 12 al 13 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el momento de creer somos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Recibimos el Espíritu Santo en ese momento. Tenemos el sello del Espíritu Santo. En ese momento de creer. Somos puestos en el cuerpo de Cristo. Recibimos al Espíritu. Ahora, que si no te has bautizado con agua es algo que debes de hacer. ¿Por qué? Porque demuestras la obediencia, porque estoy salvo, no porque quiero ser salvo. Y dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de fuego es el proceso o la obra en que estamos de ser purificados, de ser limpios, de ser santificados. Es un fuego purificador que poco a poquito se va quemando. Nos ayuda a ser más como Él, menos como nosotros. Podemos decir, es como cuando le echas jabón a la lavadora. No, estás en ese proceso, nos está lavando. Pero ¿cómo sales? ¿No? ¿Con manchas? ¿Te manchas de nuevo? Pero es un proceso purificador. El versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjate, entonces vemos aquí el ejemplo de un terreno trillado con un aventador. Y se limpia ese terreno para separar la paja del trigo. De modo que queda solamente el trigo. Y aquí vemos que la figura, su aventador en su mano. Y él limpia su era y lo recogerá en el granero. Y él quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿por qué? Porque se va a separar. Proverbios 20:26 dice así: el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Bueno, aquí entramos en el bautismo de Jesús, es el segundo punto. Versículo 13 al 17. Fíjate aquí el versículo 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Entonces el bautismo de Jesús, fíjate, marca el punto o la iniciación del ministerio público de Jesús. Aquí comienza. Se bautizó en el Jordán. Juan se opuso porque lo reconoció. ¿Yo bautizarte? No, que no sea así. Jesús dejó a un lado la contestación, declarando que era necesario para él dar el ejemplo. Entonces, Jesús aceptaba o simpatizaba con el ministerio de Juan el Bautista, porque era lo que Dios mandaba, que pasara en este momento. Y Juan no lo quería bautizar. Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Fíjate, Cristo Jesús cumplió con toda justicia mediante su muerte, sepultura y resurrección. Y en este caso no había arrepentimiento, porque no había pecado en él. ¿Qué iba a confesar Jesús? Jesús no se bautizó porque era un pecador arrepentido. Su bautismo era un símbolo de lo que estaba por venir, lo que venía. Su bautismo a la muerte en Calvario y su resurrección de los muertos. Su bautismo era un cuadro de su bautismo de sufrimiento en la cruz. Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Así que en el bautismo Jesús se presenta a Israel como su rey. El bautismo de Jesús, Él se identifica con la humanidad. Es más, el bautismo de Jesús aprobó el ministerio de Juan el Bautista. Y vemos que en su bautismo es un cuadro del bautismo de sufrimiento, su muerte y entierro y resurrección. Lo que estaba por venir. El versículo 16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que cuando él subió del agua, el Espíritu Santo descendió y ungió su vida. Y lo que estamos viendo aquí es la Trinidad. El Espíritu Santo que unge a Jesús. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y al Padre que hablaba desde el cielo. Y Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La paloma es un símbolo hermoso del Espíritu de Dios en su pureza y en su ministerio de paz. Fíjate lo que dice el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces lo que vemos en estos dos versículos es que la voz del Padre, tanto como la presencia del Espíritu Santo en forma de una paloma, reconocían la deidad de ¿qué? Del Rey Mesías. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estas palabras del Padre, fíjate, declaran afección, pero también lo identifican como el único, confirmando, dando testimonio de que Jesús era su Hijo amado, tanto identificando su verdadero linaje celestial, porque no es el hijo de José, es el Hijo de Dios. Isaías 42, 1-3 dice aquí, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu.
Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeara. Por medio de la verdad traerá justicia. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que fíjate, por 30 años, los años de silencio, en realidad no sabemos mucho de Jesús. Sabemos que fue perfecto, que no había pecado en él. Pero en el momento que él se bautizó, Dios el Padre dice que tiene complacencia con el Hijo. Entonces lo que vemos aquí es la obediencia de Jesús, tanto como la obediencia de Juan el Bautista. Y no mencionar a los muchos que obedecieron y se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo vas a responder a este mensaje? Porque solamente cada uno puede escoger ser obediente o desobediente. Esa es tu decisión y es individual. Ahora, anoté 6 puntos de aplicación. Están breve ahí en sus notas, pero están largos. Primer punto de aplicación. ¿Conoces al Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Te has bautizado? 2. El bautismo es importante, es un paso de obediencia, es una declaración pública de fe en Cristo Jesús. Una vez más, nos bautizamos porque ya estamos salvos, no porque queremos ser salvos. Ya nos hemos arrepentido y hemos recibido al Señor. Ahora queremos ser obedientes y deseamos identificarnos ¿con qué? Con su muerte, entierro y resurrección. Es proclamar a Jesús públicamente. Ahora, quizás ya conoces al Señor y te has bautizado. Recuerda que estamos en el proceso de ser purificados. Es ser santificados. Obediencia para nosotros viene en mantener nuestras prioridades en orden. Siempre Dios primero. Mi matrimonio, mis hijos. La orden propia sigue. Pero Dios primero. 3. Tenemos que darle prioridad de estar aquí en los servicios, los domingos y los miércoles. Te voy a decir, los juegos de nuestros hijos no son una prioridad. Cuando se la damos, les estamos mandando el mensaje que su desarrollo en un deporte es más importante que la iglesia o nuestra relación con Dios. Tanto como les damos el mensaje que no podemos venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque llegó visita o amigos. Yo te digo, tráiganselos. Si no quieren venir, déjenlos. Esto lo hace claro para todos que esta es mi prioridad. Dios primero. Eso es parte de ser arrepentidos. Un cambio de dirección. Estas cosas las hago, ¿por qué? Porque soy cristiano. 4. Tenemos que dar nuestra atención completa cuando estamos en el servicio. Y esto quiere decir que voy a tomar notas, bajar las notas del internet, traer mi Biblia y algo en qué tomar notas y con qué escribir. También de importante es descansar la noche antes para poder estar alerta en el servicio. No. Y ahí van los codos, ¿no?
Es importante, fíjate, también alejarnos de ciertos amigos, amigas que no entienden que la iglesia es nuestra prioridad. Que no puedo juntarme con ellos los sábados en la noche. Si has estado aquí, quinto punto, si has estado aquí 6 meses o más, es tiempo de involucrarte, servir. Llena tu aplicación, contesta todas las preguntas, llénala en completo y luego la entregas para poder servir. Hay tantos lugares en que uno puede servir o ayudar. Y a lo mejor este es tu ministerio, de ayudar. Pero te voy a decir esto. Si vas a ayudar, tienes que estar presente y ayudar más seguido. No nomás ayudar cuando la luna está llena. 6. Hay que estar comprometidos a crecer, a madurar. Haz el compromiso de estar aquí, no solamente los servicios. Apúntate, regístrate para los estudios bíblicos y cumplirlos. Venir al estudio de fundaciones de fe. Hay un estudio financiero que no hemos tenido en tiempo, de Crown. El estudio de mujeres, de varones. Hay la oración de mujeres, el desayuno de varones. Leer tu Biblia, orar. Tener tiempo de devoción con tu familia. Todo esto está involucrado con el arrepentimiento. Porque soy criatura nueva en Cristo Jesús. Amén.